5 canciones que Diomedes Díaz convirtió en verdaderas obras de arte del vallenato. La primera te sorprenderá. Antes de empezar, suscríbete para que no te pierdas todas las historias del cacique de la Junta. Número 5. Diana. En 1971, Calixto Ochoa escribió una canción que hablaba de amor y ausencia. La llamó Diana. Voy navegando por este mundo sin rumbo fijo. Pero fue Diomedes Díaz quien, en 1982, la transformó en un lamento profundo, lleno de sentimiento. Su voz quebrada y su interpretación sincera hicieron que Diana dejara de ser solo una canción y se volviera un suspiro colectivo en cada parranda. Voy navegando por este mundo. Número 4. Los Sabanales. Cuando llegan las horas de la tarde que me... Desde los años 60, los Sabanales sonaban en la voz de Calixto Ochoa y los corraleros de Majagual. Era música de diciembre, de fiesta, de pueblo. Pero en 1986, Diomedes la llevó al vallenato con el Cocha Molina y la convirtió en eterna. Ya no era solo Navidad, era identidad, era alegría, era Diomedes. Cuando llegan las horas de... Número 3. Lucero Espiritual. Lucero espiritual. Juancho Polo la grabó en 1971, como un canto desgarrador a un amor prohibido. Pero en 1990, Diomedes la hizo suya. Con Juancho Royce en el acordeón, Lucero Espiritual se volvió un himno al dolor, a la fe, a la esperanza. Una canción que no se canta, se siente. Espiritual. Número 2. Cuna Pobre. Edilberto Daza escribió esta joya y Calixto Ochoa la grabó en los años 70. Culpa tengo yo que no hubiera nacido en... Pero fue Diomedes quien, en 1994, la convirtió en un retrato de su alma. Tengo yo que no hubiera nacido... Cuna Pobre no es solo una canción, es la historia de miles que nacieron con poco, pero soñaron con todo, y en la voz del cacique se volvió bandera. Número 1. Mi biografía. La escribió Calixto Ochoa y la grabó con su conjunto en 1979. Como no la tengo escrita, les voy a contar, señores. Pero en 1997, Diomedes la convirtió en testamento. Junto a Iván Zuleta grabó Mi biografía. Como no la tengo escrita, le No voy a... fue solo música. Fue confesión, fue legado, fue despedida. Una canción que resume su vida, sus amores, sus errores. Y que hoy, más que nunca, nos recuerda por qué fue el más grande. 5 canciones, 5 historias. 5 himnos que Diomedes Díaz no solo cantó, sino que convirtió en parte de nuestra memoria vallenata. ¿Sabías que Diomedes no quería que las personas pasaran por lo que él pasó? Cacique, me firma un afiche. ¿Sabes una vaina? Yo también vendía así en la calle como tú. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse en el valle, él apenas se levantaba. Dormía todo el día, porque sus noches eran largas, llenas de música, presentaciones y versos que estremecían corazones. Pero al despertar no pensaba en sí mismo, pensaba en los demás. Llamaba a su compadre Joaco Guillén y le decía: «Compadre, venga por mí, vamos a darle una vueltecita al valle. Tráigame algo de dinero en efectivo, pero en sencillo». Diomedes era una persona que él nunca quería, entre más crecía y entre más dinero tenía, él no quería que nadie pasara por lo que él pasó. Que a veces se comía un solo almuerzo. Vamos a darle una vueltecita al valle, venga a recogerme, tráigame 2 millones, 3 millones de pesos en menudo para repartírselo a los recicladores, a los limpiavidrios, a los vendedores ambulantes, le tiraba ya 500,000 pesos a que recogieran ellos platica, porque él no quería que nadie pasara hambre. Y así salían. Diomedes se detenía en los semáforos, en las esquinas, en los parques. Buscaba a los recicladores, a los limpiavidrios, a los vendedores ambulantes. Les entregaba montos generosos sin preguntar nada. Solo decía: «Que recojan su platica, compadre. Yo no quiero que nadie pase hambre». Ese era su lema. No lo gritaba, lo vivía, porque él sabía lo que era tener el estómago vacío y los sueños llenos. Sabía lo que era mirar la vida desde abajo. Por eso, cuando tuvo la oportunidad, se convirtió en alivio para muchos. En cada gesto, en cada entrega, había un pedazo de su historia. Una promesa silenciosa: «Yo pasé por eso. Y yo sé que es la necesidad». Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y compartir. El día que Diomedes dio más de 9,000 millones de pesos. Diomedes fue una persona despegada del dinero. Lo decía sin rodeos: «Yo no soy rico, soy querido». Su fortuna no estaba en cuentas bancarias, sino en el cariño del pueblo, en los versos que se volvían himnos, en los aplausos que retumbaban más fuerte que cualquier billete. Y aún después de su último adiós, sigue dando dinero.
como si su tumba fuera una caja de música que, en lugar de melodías, reparte premios, porque hay un número que lo representa. Un número que no está en sus discos ni en sus trofeos, sino en el mármol de su descanso eterno, el 1108, 4 cifras que se volvieron leyenda. El número de su tumba, grabado en el cementerio Jardines del Ex-Homo de Valledupar, donde miles de seguidores aún le cantan, le lloran y le apuestan. En 2015, el rumor se regó como pólvora. Juega el número de la tumba del cacique, y como si el universo se alineara con el alma de Diomedes, el 1108 cayó. El sinuano entregó 1.580 millones de pesos a 1.280 personas. Era como si el cacique estuviera repartiendo billetes desde el cielo, como si cada verso suyo se transformara en premio. Pero lo que ocurrió en 2016 fue aún más grande. El 1108 volvió a caer, esta vez en un tajo. Más de 4.000 ganadores, 9.000 millones de pesos entregados. Una cifra que ni los bancos podían creer. Era el milagro vallenato. El número que rompía estadísticas, que burlaba la lógica, que premiaba la fe. Historias brotaron como canciones. Seguramente alguien pagó su casa. Otro quizás saldó deudas que lo ahogaban. Alguno montó su negocio. Y más de uno, sin duda, celebró con música de Diomedes, brindando con ron y cantando Bonita, como si fuera un himno de victoria. Todos con el mismo número. Todos con el mismo ídolo. Todos con el mismo agradecimiento. Porque Diomedes, incluso muerto, seguía cantando con billetes. Y así el 1108 dejó de ser un número. Se volvió símbolo. Se volvió oración. En cada rincón de Colombia hay alguien que lo juega, que lo repite como mantra, que lo escribe en papelitos y lo guarda en la billetera. Porque creen, porque sienten, porque saben que el cacique no se fue del todo. Hoy, cuando alguien menciona el 1108, no se habla de azar, se habla de fe, de cultura, de una conexión espiritual entre el pueblo y su ídolo. Y aunque el chance es juego, para muchos el 1108 es destino. Así que si alguna vez caminas por Valledupar y ves una tumba con ese número, detente. Escucha, tal vez el viento te susurre un verso. Tal vez el cacique te esté diciendo que aún tiene algo para ti. A tu pueblo voy a traer a mi compadre Sergio Moya, lo mismo a Máximo Móvil, que ellos deben de comprender que cuando un hombre se enamora, ay, el mundo no tiene fin. El día que Diomedes regaló 1.200.000. La noche anterior habían tocado en Barranquilla. Diomedes Díaz, agotado por la jornada, se tomó 2 pastillas para dormir en lugar de una. Y además bebió. No fue sino hasta las 7 de la mañana que logró acostarse. Pero a las 12 del día tenían que estar en soledad para una presentación. Joaco Guillén, su manager y amigo inseparable, mandó al grupo en el bus para que se fueran organizando en el sitio del evento. Mientras tanto, él se quedó intentando despertar a Diomedes. Lo llamó, lo buscó, lo sacudió, nada. Le mandó al asistente a comprarle una sopita, un mondonguito, con la esperanza de que eso lo reanimara. Pero Diomedes seguía sin responder. Entonces Joaco hizo lo que solo un verdadero amigo haría. Le quitó la ropa, lo metió a la ducha, lo bañó, lo cambió y lo montó en un taxi. Lo llevó al evento, lo acomodó en el escenario y le pidió a los coristas que lo arroparan con su canto. Él se va a recostar porque anda dormido. Arranquen ustedes con la canción para que él se monte después. Y así fue. El espectáculo se dio como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, ya en Valledupar, Joaco fue a entregarle cuentas. Le puso sobre la mesa el 1.000.000 de pesos de Barranquilla y el 1.200.000 de Soledad. Diomedes lo miró sorprendido. ¿Cuál Soledad?, preguntó. Joaco le contó toda la historia, paso a paso, sin omitir nada, con la honestidad que siempre lo caracterizó. Diomedes, con la humildad que lo hacía grande, le respondió: «Compadre, ¿usted sí cree que yo me gané esa plata? No, esa plata se la ganó usted. Me la metió al bolsillo. Se la ganó usted. Porque si no, hoy estaría con demandas, con la prensa encima, con sanciones. No, compadre, esa plata es suya. Usted me la dio». Así era su amistad. Profunda, sincera, de esas que no se compran ni se improvisan. Joaco Guillén no solo fue el manager de Diomedes Díaz, fue su hermano, su cuidador, su confidente. Y Diomedes, con su humildad intacta, supo reconocerlo como tal. El día que Joaco Guillén casi muere por una cita fallida de Diomedes Díaz. Oh madre de mi razón del rey. En el mundo del vallenato, hay historias que no se cantan, se sobreviven. Joaco Guillén, el hombre que acompañó a Diomedes Díaz en sus giras, sus triunfos y sus tormentas,
Vivió uno de los sustos más grandes de su vida por culpa de una simple cita fallida. Diomedes tenía un compromiso con Samuel Alarcón, un hombre de carácter fuerte y temperamento explosivo. Pero como tantas veces ocurría en la vida del cacique, no llegó. No por maldad, sino por el caos que a veces lo envolvía. Samuel, herido en su orgullo, salió a buscarlo. La rabia lo dominaba, y cuando vio a Joaco, creyó que él también era responsable del desplante. Sacó un arma, apuntó, disparó. Afortunadamente, Joaco no salió herido. Pero el susto fue tan grande que aún lo recuerda como uno de los momentos más tensos de su vida. A las 12 llegó Diomedes. Yo no le dije nadita ni le reclamé nada. Nos fuimos. Cuando llegamos a Nueva York, que nos bajamos, que entramos al hotel, le dije, compadre, después de esta gira que tenemos aquí en Estados Unidos, cuando lleguemos a Colombia, búsquese otro representante, yo, porque a mí casi me mata Samuel Alarcón por usted, yo. Todo por estar al lado de Diomedes, por ser su escudero, su confidente, su hermano. Pero Diomedes, aunque era un ídolo, también era un hombre humilde. Reconocía sus errores, y cuando compuso una canción para Samuel Alarcón, no solo le cantó a él, también le pidió perdón a Joaco, y lo hizo en inglés. Please man, así sin adornos, en un idioma que no le gustaba, que no hablaba, que no entendía, pero que usó para que el perdón sonara más profundo, más sincero, porque sabía que Joaco había estado a punto de morir por su culpa. Ese gesto quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Porque Diomedes no era perfecto, pero tenía algo que pocos tienen, la capacidad de pedir perdón con el corazón. Así era el cacique. Humano, errático pero noble. Y Joaco, su amigo fiel, vivió para contarlo. El día que Diomedes se ganó un Grammy. Suscríbete para no perderte los relatos del cacique, donde la leyenda vive en cada verso. En el mundo de la música, hay premios que se entregan con alfombra roja, discursos y flashes. Pero hay artistas que no necesitan estatuillas para sentirse grandes. Uno de ellos fue Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, quien en 2010 fue galardonado con el Grammy Latino al mejor álbum de cumbia vallenato por su disco Listo pa' la foto. Puedes hacer lo que quieras para olvidarme, puedes hacer un cambio extremo de tu vida, puedes cambiarme los ojos para odiarme, pero yo sé que ni así tú a mí me olvidas. Pero nunca fue a recogerlo. Cuando le dieron la noticia, Diomedes estaba en su tierra, rodeado de amigos, de cervezas frías y de acordeones sonando en el fondo. Le dijeron que había ganado el Grammy, y él, con esa mezcla de irreverencia y sabiduría que lo caracterizaba, soltó una frase que quedó para la historia. ¿Y eso pa' qué? ¿Yo qué voy a hacer con ese muñeco? No era arrogancia. Era que Diomedes no se medía por trofeos. No le gustaba que le mencionaran premios, ni reconocimientos oficiales. Para él, el verdadero galardón era que lo cantaran en cada parranda, que su música sonara en cada esquina, que el pueblo lo llevara en el corazón. Le ofrecieron el viaje, el protocolo, el traje elegante. Pero él se quedó en su patio con sus sandalias, rodeado de su gente. Nunca hizo planes para ir. Nunca mostró interés, porque para él, el cariño del pueblo valía más que cualquier estatuilla. Al final, les tocó enviar el Grammy hasta la tierra de Diomedes, porque él jamás se movió a buscarlo. Ese premio, que para muchos artistas es un sueño dorado, para el cacique no era relevante. Su gloria no estaba en vitrinas, sino en las voces que lo cantaban con el alma. Y así, el Grammy quedó guardado, pero el legado de Diomedes, ese sí lo recogió todo el mundo. Si esta historia te hizo sonreír o te tocó el alma, compártela con quienes también llevan el vallenato en la sangre. Que nunca se apaguen los relatos del cacique. Puedes hacer lo que quieras para olvidarme, puedes hacer un cambio extremo de tu vida, puedes cambiarme los ojos para odiarme, pero yo sé que ni así tú a mí me olvidas.